Hola a todos, yo me llamo Raquel López Vilella y soy cardióloga de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante del Hospital La Fe de Valencia, y en este caso voy a hablar sobre las repercusiones clínicas del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, me gustaría concretar cómo se define el déficit de hierro. Este se define como una condición relacionada con la salud en la que la disponibilidad de hierro es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo, y es importante que puede estar presente con o sin anemia. El déficit de hierro es una de las comorbilidades, como sabéis, más frecuentes en la insuficiencia cardíaca, de manera que al menos en un 50% de los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca se da, y es un potente predictor independiente de eventos en la insuficiencia cardíaca. La prevalencia es mayor en etapas más avanzadas de la insuficiencia cardíaca y también en mujeres, pero incluso en pacientes de bajo riesgo, como son pacientes en NIJA 1 o 2, la prevalencia se mantiene siempre por encima de un 30%. ¿Y esto qué relevancia tiene? Sabemos que el hierro tiene funciones imprescindibles en el organismo y en el corazón. Es esencial para la formación del grupo hemo, interviene en el metabolismo oxidativo y es un micronutriente esencial para la energía celular y para el metabolismo. Como afecta a la producción celular de energía, afecta por tanto a la funcionalidad de los cardiomiocitos. El contenido total de hierro de una persona normal es aproximadamente 3,5 a 4 gramos en la mujer y de 4 a 5 gramos en el hombre, y este hierro en el organismo se encuentra formando parte de dos compartimentos, uno funcional y uno de depósito. El compartimento funcional está formado por compuestos como pueden ser la hemoglobina o la mioglobina, etc. En el compartimento de depósito están la ferritina y la hemosiderina, que constituyen las reservas corporales de este metal. Y en general, ¿qué repercusiones clínicas tiene el déficit de hierro en general en las patologías? Pues incluso en ausencia de anemia puede ser debilitante y exacerbar cualquier enfermedad crónica subyacente, conllevando un aumento de morbilidad y de mortalidad. Además, se asocia a una mala calidad de vida y a un deterioro de la tolerancia al ejercicio. Como sabéis, el déficit de hierro suele ser concomitante a la enfermedad inflamatoria crónica y en este sentido está muy ligado a la insuficiencia cardíaca. Las repercusiones clínicas del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca son fundamentalmente a tres niveles: empeoramiento de los síntomas, reducción de la capacidad de ejercicio y aumento de los reingresos y de la mortalidad. Este trabajo evaluó el efecto de la deficiencia de hierro y/o de la anemia en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Fue un análisis post-hoc de una cohorte de pacientes con IC que hicieron un estudio para evaluar la función cognitiva. En este caso se utilizó el Minnesota Test para la calidad de vida relacionada con la salud, y en este test las puntuaciones más altas reflejan una peor calidad de vida relacionada con la salud. Al mismo tiempo que rellenaban el test, se tomaron muestras de sangre. Pues bien, con 552 pacientes se puede ver cómo los pacientes con déficit de hierro tenían mayores puntuaciones en el test de Minnesota que aquellos que no presentaban déficit de hierro. Así, cuando se ajustó por otros factores asociados a la calidad de vida relacionada con la salud, el déficit de hierro se asoció significativamente con peores puntuaciones. Además, el aumento de los niveles del receptor de la transferrina soluble también se asoció con el deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud. Como más repercusiones clínicas del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca, tenemos también la reducción de la capacidad de ejercicio. Este trabajo analizó la repercusión del estado de hierro en la capacidad de ejercicio estimada con la distancia recorrida en el test de los 6 minutos. Seleccionaron 538 pacientes con insuficiencia cardíaca euvolémicos estables con una edad media de 71 años y un 33% de los pacientes estaban en NIJA 3/4. Se puede ver en la tabla cómo los pacientes con déficit de hierro recorrían una menor distancia en el test de los 6 minutos y además estos pacientes con mayor probabilidad tenían síntomas durante la prueba, fundamentalmente fatiga. Así, entre otros factores predictores, se puede ver en este trabajo cómo los pacientes con insuficiencia cardíaca y un estado anormal del hierro presentan un deterioro de la capacidad de ejercicio independientemente de cuál sea el valor de la hemoglobina. Esto mismo se ha podido confirmar de forma más objetiva con la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno. Se puede ver en la gráfica cómo en los pacientes con insuficiencia cardíaca el déficit de hierro se correlaciona con una disminución del consumo máximo de oxígeno y un aumento de la respuesta ventilatoria en la prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno. Fue un estudio realizado con 331 pacientes también con insuficiencia cardíaca ambulatoria estable y se puede ver en verde cómo los peores resultados de consumo máximo de oxígeno se dan en los pacientes con déficit de hierro, aunque la peor situación y el peor consumo se da en pacientes con déficit de hierro que asociaban anemia.
Y finalmente, la repercusión clínica del déficit de hierro en la insuficiencia cardíaca más importante, digamos, en cuanto a pronóstico, es el aumento de los reingresos y de la mortalidad. Y es que entre los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda, el déficit absoluto de hierro se ha asociado a una mayor tasa de reingresos. Este trabajo muestra un seguimiento de 743 días en 157 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con una FEBI del 45% y en él se ha podido comprobar que una saturación de la transferrina del 20% es un predictor independiente de la supervivencia libre de eventos, de manera que los pacientes con déficit de hierro tenían un riesgo de muerte 3 veces mayor independientemente de que estuvieran anémicos o no. En el mismo sentido, recientemente se ha publicado que los pacientes con una saturación de la transferrina menor o igual al 20%, independientemente de los niveles de ferritina, tienen un peor pronóstico durante un seguimiento de 2 años, como se puede ver en la gráfica. En vídeos posteriores se hablará sobre los beneficios de la corrección del déficit de hierro con carboximaltosa férrica en la insuficiencia cardíaca, pero en nuestro grupo hemos podido comprobar cómo en los pacientes con déficit de hierro la corrección del déficit mediante carboximaltosa férrica mejora la clase funcional midiéndola mediante una escala NIJA modificada en pacientes con insuficiencia cardíaca, no solo con fracción de eyección reducida, sino, como podéis ver en la gráfica central, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. También observábamos estos beneficios. Por tanto, y para concluir, el déficit de hierro es una comorbilidad o una parte más de la insuficiencia cardíaca, está muy fuertemente ligado a la insuficiencia cardíaca. El hierro tiene un papel fundamental en el metabolismo y, por tanto, en la insuficiencia cardíaca el déficit de hierro tiene repercusiones clínicas importantes, que fundamentalmente son la reducción de la capacidad de ejercicio, los síntomas fundamentalmente la fatiga, el empeoramiento de la calidad de vida y también un empeoramiento pronóstico importante con un aumento de los ingresos y de la mortalidad. Gracias por la atención.